Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Sánchez. A continuación les hablaré acerca del tema número uno, introducción a la estadística. Ok, ¿qué es la estadística? De modo singular y de modo plural. De modo singular, la estadística es la ciencia de recolectar, ¿ok? De organizar, analizar y poder interpretar la información, ¿ok? De modo plural, son números que se obtienen de un conjunto de recolección de informaciones. La estadística, ¿ok? Ha sido considerada una de las ramas de la matemática, de la ciencia de la matemática, centrada en el trabajo que ha sido realizado con datos, información que ya de por sí son datos numéricos, o se encarga de transformar los números. Posee una injerencia de manera directa, su práctica es mucho más comprensible que lo que sucede con otras ciencias exactas, como la matemática. A continuación, pasamos a hablar acerca de la función de la estadística. Como tal es la recolección y la agrupación de datos, ¿ok? La recolección de datos que a partir de ellos nos presentan temas bastante variados, donde se crean informes estadísticos desde su punto de vista más que todo cuantitativo y no cualitativo, ¿ok? La estadística ha generado razones en los últimos años por las que es necesario estudiarla, y uno de ellos es el planteamiento cuantitativo que ha sido usado de una forma creciente, ¿ok? Más que todo en una de las ciencias y en el negocio, donde afecta de modo directo. Pasamos a hablar de la clasificación de la estadística, tanto estadística descriptiva como la estadística inferencial. ¿Ok? La estadística descriptiva, pues aquella que pues comprende métodos que han sido usados para generar y describir la información que ha sido recabada y pues que al mismo tiempo pues se recolecta, se agrupa y se presenta de una manera donde pues sean descritas fácilmente. Además, esta resume y describe, ¿ok?, datos numéricos de una forma más sencilla. El estudio de los datos, ¿ok?, se realiza con distintas representaciones gráficas, ya sean tablas, medidas de posición y de dispersión. ¿Ok? Pasamos a hablar acerca de la estadística inferencial. La estadística inferencial comprende métodos y estadísticas que han sido usados para hacer generalizaciones, predicciones o estimaciones a partir de una muestra, donde también presentan que el problema del inferencial llega a través, ¿ok?, de la incertidumbre que existe entre la investigación acerca de la población o de lo que estamos investigando, ¿ok? Además, esta comprende técnicas que son aplicadas a una muestra sometida a la observación. Permite tomar decisiones sobre una población en un proceso estadístico. Además, lo más importante es la confiabilidad. Esta estadística, en este caso la investigación, tiene que ser confiable. Es una característica principal que no podemos depender de ella si no es segura. Pasamos a la siguiente diapositiva donde hablamos acerca del lenguaje. El lenguaje de la estadística se habla de la población. ¿Ok? La población es un conjunto completo de individuos, ¿ok?, donde posee objetos de medida, ¿ok?, y poseen ciertas características en común. La muestra es el conjunto de la población, ¿ok? El parámetro es cualquier característica numérica, ¿ok?, de la población. El estadístico o dato estadístico es cualquier característica numérica de una muestra, y la variable es una característica o fenómeno que puede tomar diferentes valores. Entre ellas podemos encontrar la variable aleatoria, la variable categórica o cualitativa, la variable numérica o cuantitativa, la variable discreta y la variable continua. ¿Ok? Pasamos a hablar acerca de las aplicaciones de la estadística, donde basado desde un campo científico, donde se hacen observaciones, se puede, ¿ok? Entre ellas podemos encontrar que se aplican números, que un número, además de ser cualquier representación de una cantidad, es la prima o análisis, ¿ok?, dentro de una operación estadística. Los datos, ¿qué son? Son aquellos que estamos estudiando. Los datos es aquello que estudia el individuo. Pasamos a la medición. La medición, ¿ok?, es una observación de un fenómeno o propiedad donde se le ha sido asignado un número o categoría para poderlo representar, ¿ok? La medida es el número o categoría que se asigna para medir un fenómeno. Pasamos a hablar de las escalas. Es una de las formas más comunes de poder clasificarlas. En este caso, clasificar las estadísticas. Entre ellas están las categóricas, Se produjo un error. Vuelva a intentarlo. Las categóricas que son las ordinales y nominales, y las numéricas que son las de razón y las de intervalo. ¿Ok? El redondeo. El redondeo es una solución práctica, ¿ok?
una asociación práctica al dilema de poder aproximar un número, es decir, hacia el siguiente, entendiendo que esto se produce en las escalas continuas, en donde siempre se tira una aproximación en la medición. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Pasamos a hablar que una estadística o que una investigación es de proceso estadístico cuando la hipótesis son afirmaciones relativas a la distribución de una o más variables aleatorias. Posee también ciertas características como universo, o sea, variable, objeto de investigación, procedimiento de recolección y además restricciones. ¿Ok? Dentro de una investigación se exige en ella distintas personas o especialistas que sepan del tema para poder seguir una secuencia lógica. Y cuando esta fracasa es porque no ha sido planificada como debe ser, es decir, adecuadamente. Y su materia prima, la materia prima de la investigación, son los datos. ¿Ok? Las actividades que se involucran dentro de una investigación estadística, pues pasan a ser de una manera más convencional. Esta se divide en fases: la investigación, la planificación, la ejecución y procesamiento, ¿ok? Y además del análisis y la divulgación de lo mismo. Todos estos tres pasos son para generar una adecuada investigación dentro del campo estadístico. Pasamos a la siguiente diapositiva donde presentamos datos estadísticos, que son los cuadros y los gráficos. Los cuadros estadísticos son un arreglo ordenado, ¿ok? En donde podemos facilitar la lectura de la información y de la interpretación de los mismos. Su estructura, desde el punto de vista, es de más de utilidad, ¿ok? Este punto de vista se presta al usuario común, donde debe colocarse en el lugar del usuario que va a leer la información. Los gráficos estadísticos son una representación visual, ¿ok? Que se da desde la investigación y de presentar el dato estadístico, donde se capta la atención del lector, presentando esto de una forma clara, sencilla y precisa. El tipo de dato de gráfico estadístico, que se utiliza depende del tipo de variable que se esté usando o midiendo. Pasamos a hablar de las partes más importantes de un gráfico. ¿Ok? Entre ellas vamos a nombrarlas, que son las líneas de división horizontales, el título del gráfico, los marcadores, las etiquetas, ¿ok? Los datos, aparte pues va junto etiqueta de datos, la leyenda, el eje horizontal, el título del eje horizontal, las series, ¿ok? Estas series, ¿qué son series? Pues las series son las que representan un valor dentro de un punto de datos. Pueden adoptar múltiples formas, como son las columnas 2D, barras 2D, cilindros 3D, conos 3D, pirámides 3D, áreas, líneas, burbujas y superficies. También se encuentra otra parte como el eje vertical y el título del eje vertical. Pasamos a hablar, ¿ok?, de los gráficos para variables cualitativas. ¿Ok? Entre ellas se presentan las que pueden medir la frecuencia, y hay tres tipos diferentes. La frecuencia o número de mediciones de cada categoría, la frecuencia relativa, ¿ok? La frecuencia relativa o proporción de mediciones en cada categoría y el porcentaje de mediciones en cada categoría. Entre ellos, entre los gráficos de variables cualitativas, se encuentra el gráfico de barras. Es una representación gráfica en un eje cartesiano donde las frecuencias donde se representan las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. También en uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades y en el otro, ¿ok?, el valor o frecuencia de cada una de las categorías que han sido determinadas, en este caso en una escala. Y la orientación del gráfico puede ser tanto vertical como horizontal. Los tipos de gráfico de barra, vamos a nombrarlos: el sencillo, el agrupado, el apilado, el bidireccional, ¿ok?, el polígono de frecuencia, el pictograma y el cartograma. Pasamos a hablar del gráfico de torta o pastel. Por lo general es presentado en porcentaje. ¿Y qué es? Es un tipo de representación circular donde se presenta la frecuencia relativa de una variable cualitativa o discreta, ¿ok?, en forma de círculo. Representa la totalidad que se quiere observar, y los también llamados sectores, que parten desde el centro hacia distintas proporciones del círculo, ¿ok?, de cada categoría de la variable con respecto del total.
Ok, pasamos a hablar de los gráficos para las variables cuantitativas. Entre ellos se encuentran el gráfico de líneas y el histograma, ok, el gráfico de dispersión y la ojiva. El gráfico de línea es una representación gráfica, ok, que parte de un eje cartesiano que posee relación entre dos variables. Es decir, es la relación que existe entre dos variables donde se refleja con claridad los distintos cambios que han sido producidos entre ellas. Cuando una variable cuantitativa también registra el tiempo, ok, ya sea por ejemplo, ya sea diario, semanal, mensual, trimestral u anual, pues bueno, estos son un conjunto de datos que se forman o que forman una serie de tiempo. Pasamos a hablar del histograma.